Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un análisis de lo que fueron los partidos correspondientes a la fecha FIFA de este viernes 24 de marzo. Hubo mucha acción, jugaron sus primeros cotejos muchos conjuntos sudamericanos, por ejemplo. Además hubo continuidad en lo que respecta a la clasificación rumbo a la Eurocopa 2024 y jugó la subcampeona del mundo, Francia, que hizo una exhibición ante los Países Bajos. Lo que uno creía en un principio que iba a ser uno de los encuentros más duros de esta doble fecha FIFA, finalmente terminó siendo quizás el partido con mayor diferencia entre ambos equipos, porque a los 20 minutos del primer tiempo Francia ya estaba ganando por 3-0 y prácticamente había liquidado totalmente el resultado. Vamos a estar analizando más detenidamente lo que fue ese cotejo con un Kylian Mbappé verdaderamente sensacional, y también vamos a estar haciendo un repaso general de todos los resultados que hubo en la jornada de las clasificatorias rumbo al torneo continental europeo que se jugará a mediados del año que viene. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la exhibición que dio el seleccionado francés en condición de local en el Stade de France frente a los Países Bajos, en un encuentro que, como dije anteriormente, uno pensaría que iba a ser más disputado, pero no hubo paridad alguna entre los dos equipos. A los 2 minutos Antoine Griezmann marcaba el primero, a los 8 Dayot Upamecano convertía el segundo y a los 20 Kylian Mbappé anotaba el tercero y el resultado quedaba totalmente sellado. Es cierto que por el lado de los neerlandeses no pudieron contar con algunos futbolistas como Cody Gakpo, que es un atacante que se encuentra en muy buen nivel y fue el mejor jugador de los Países Bajos en el último mundial. Tampoco estuvo Matthijs de Ligt y tampoco, por ejemplo, estuvo Frenkie de Jong, que se encuentra lesionado. Por el lado de Francia ya no está Hugo Lloris en la portería, no está en la saga central Rafael Varane y obviamente mucho menos se encuentra Karim Benzema, que después de lo que fue el desentendimiento con el entrenador, con Didier Deschamps, que ya confirmó que va a seguir al frente del equipo por lo menos hasta la Eurocopa, no ha sido convocado y ya ha sido prácticamente retirado de la selección francesa. Por el lado de Francia formó con Mike Maignan en el arco, Koundé, Konaté, Upamecano y Theo Hernández los 4 defensores. El mediocampo estuvo compartido, el doble 5 entre Aurélien Tchouaméni, que tuvo que salir reemplazado por una lesión en el segundo tiempo, y Adrien Rabiot. Un poco más adelantados jugaron Kingsley Coman, Antoine Griezmann y Mbappé, y el centro delantero fue Randal Kolo Muani, que relegó al banco de suplentes al máximo goleador de la selección francesa, a Olivier Giroud. Por el lado de los neerlandeses, con Ronald Koeman como entrenador, formaron con un 4-3-3 con Silensen en el arco. Los 4 defensores fueron 4 futbolistas que normalmente se desempeñan como centrales: Jurrien Timber, Lucharel Gertruda, Virgil van Dijk y Nathan Ake. La mitad de la cancha se la repartieron entre Jorginho Wijnaldum, Martin de Roon y Kenneth Taylor, y adelante jugaron Steven Berghuis, Memphis Depay y el joven de tan solo 19 años Xavi Simons. Francia dominó totalmente las acciones durante todo el partido, más allá que la posesión de la pelota fue para los neerlandeses, 59% contra 41%. El equipo conducido por Deschamps se siente más cómodo en el momento de no tener el balón y de salir rápido, sobre todo con un Mbappé que, cuando está inspirado, claramente es el jugador más determinante de todo el planeta. Le alcanza con avanzar un par de metros con el balón dominado para saber que ocurrirá una situación de peligro para Francia. 7 tiros efectivos al arco para el equipo local, mientras que los neerlandeses solamente pudieron ejecutar 3 disparos hacia la portería, defendida en este caso por Maignan. Francia, con este resultado, se pone en una muy buena ubicación en la clasificación a la Eurocopa. Obviamente esto recién comienza. Me falta mencionar que hubo un cuarto gol. A los 43 minutos Mbappé terminó convirtiendo el tanto definitivo, mientras que sobre la hora Memphis Depay falló un penal. Los Países Bajos tenían la oportunidad de descontar, pero lamentablemente no se les dio en esta ocasión. Francia terminó goleando 4-0 contundentemente, con un juego no tan vistoso pero sí muy efectivo, tal como lo han hecho durante los últimos años. El campeón en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022, estará buscando meterse en la Eurocopa para conseguir un título que no logran desde hace 24 años, cuando levantaron el máximo trofeo europeo en la Eurocopa 2000. Veremos en definitiva cómo sigue el camino de la selección francesa, pero por el momento parece que la bandera y el capitán seguirá siendo Kylian Mbappé.
Y repasamos ahora todos los resultados de la Eurocopa. Vamos a comenzar por orden. Todavía no se han jugado los encuentros correspondientes al grupo A. Estos serán mañana sábado, pero sí en el grupo B estuvo el partido recién mencionado, la victoria de Francia por 4-0 sobre Países Bajos con 2 tantos de Mbappé, uno de Griezmann y otro de Upamecano, y la que ganó fue la selección de Grecia en condición de visitante 3-0 a Gibraltar, en un resultado que quedó muy pero muy corto porque los griegos remataron 29 veces hacia la portería del equipo local, pero solamente terminó con un 3-0, que si bien es un resultado importante, hay que tener en cuenta que van los 2 primeros a la Eurocopa, y uno cree que, si bien es cierto que Países Bajos perdió por goleada ante Francia, que con el correr de los encuentros va a poder recuperarse. Los tantos de la victoria de Grecia: Giorgio Masouras, Emanuel Siopis y Anastasios Bakasetas. Vamos ahora con el grupo E, que tuvo la importante victoria de la selección de República Checa sobre el combinado nacional polaco. El equipo dirigido por Jaroslav Silhafi derrotó por 3-1 a la ahora selección dirigida por el portugués Fernando Santos, que está al frente de Polonia y que dirige, por ejemplo, a Robert Lewandowski, que fue titular, estuvo los 90 minutos dentro del campo de juego, pero sinceramente no tuvo un buen partido. Al minuto ya se ponían en ventaja los checos con un tanto de Ladislav Krejci, a los 3 marcaban el segundo, en 3 minutos ya iban ganando 2-0, Tomás Bancara marcaba el segundo gol, y a los 19 de la segunda parte Jan Kuczka marcaría el 3-0. Sobre el final, a los 42 del complemento, llegaría el descuento por medio de Damian Szymanski. En el otro cotejo correspondiente a este grupo E, Moldavia terminó salvando un punto ante las Islas Faroe al igualar 1-1. Empezó ganando a los 27 minutos del primer tiempo el conjunto visitante con un tanto de Mats Mikkelsen, y a los 42 de la segunda parte de penal, Jon Nicolaescu marcaría la igualdad desde los 12 pasos. República Checa lidera cómodamente el grupo, mientras que los moldavos y los de Islas Feroe marchan con un punto en la segunda colocación. Polonia está último, obviamente. Quien falta jugar es Albania, que estará enfrentando el lunes a Polonia. Vamos ahora con el grupo F, donde tuvimos 2 goleadas. Primero, la de Bélgica, que derrotó por 3-0 de visitante a Suecia con un Romelu Lukaku verdaderamente espectacular. El centro delantero del Inter, después de no haber tenido una buena Copa del Mundo, prácticamente que se reivindicó con su selección y convirtió los 3 tantos de esta goleada de Bélgica en condición de visitante 3-0 sobre Suecia. Por otro lado, Austria también goleó en condición de local 4-1 a Azerbaiyán con un partido fenomenal de Marcel Sabitzer, el mejor jugador sin duda de los austríacos. A los 27 minutos el recién mencionado marcaba el primero, a los 29 Michael Gregorich marcaría el 2-0, nuevamente Sabitzer a los 5 del segundo tiempo convertiría el 3-0, llegaba el descuento por medio de Emin Mahmudov por parte del conjunto de Azerbaiyán, y a los 69 Christoph Baumgartner marcaría el 4-1 definitivo. Austria y Bélgica marchan primero con 3 puntos, Azerbaiyán y Suecia perdieron el primer partido. Estonia estará debutando el próximo lunes en condición de visitante frente a Austria. Y por último, en el grupo G, una importante victoria por parte del equipo de Montenegro, 1-0 en condición de visitante sobre Bulgaria, con un tanto de Nikola Krstovic, que a los 25 del segundo tiempo le dio el triunfo a los dirigidos por Miodrag Radulovic. En ese mismo grupo, el otro equipo que festejó fue Serbia, que se impuso 2-0 en condición de local sobre Lituania con tantos de Dusan Tadic y de Dusan Vlahovic. En este grupo, los combinados nacionales que marchan primero son justamente Serbia y Montenegro, que en un momento estaban unidos formando una misma nación, mientras que los que perdieron los 2 partidos son Bulgaria y Lituania. Hungría estará debutando el próximo lunes cuando esté jugando de local frente a los búlgaros. Y vamos ahora a hablar de los 4 partidos que jugaron las selecciones sudamericanas. Ayer Argentina se impuso 2-0 sobre Panamá. Al ser el primer cotejo luego de haberse coronado campeona del mundo, fue más una fiesta que un partido amistoso en sí, pero los que sí arrancaron nuevos proyectos son las otras 4 selecciones. Por el lado de Ecuador no tuvo un buen inicio el entrenador español Félix Sánchez Blas, que era el ex DT de la selección catarí en la última Copa del Mundo, y cayó 3-1 en condición de visitante frente a Australia, en un cotejo bastante parejo en general, pero los australianos fueron muchísimo más efectivos. Empezaron ganando con un tanto
tanto de Jackson Irving a los 12 del primer tiempo, empataría rápidamente a los 23 de esa primera etapa el primer central Félix Torres, pero antes de cerrar la etapa inicial, el mediocampista Abuer Mavil marcaría el 2-1. Posteriormente, en el segundo tiempo, cuando ya Ecuador estaba todo tirado al ataque buscando el empate, el joven Garang Kuol, de tan solo 18 años, le terminaría dando el triunfo 3-1 a la selección australiana. Uruguay es otro que empezó un nuevo proyecto, ya sin Diego Alonso en el banco. Marcelo Broly se hizo cargo por el momento de la selección charrúa, que no tuvo el mejor de los compromisos frente al combinado japonés. Viajaron a el New Japan National Stadium para jugar este partido y terminó igualado por 1-1. El capitán del combinado charrúa, Federico Valverde, terminó marcando el primero a los 38 minutos del primer tiempo, pero a la media hora de la segunda parte el ingresado Takuma Nishimura marcaría la igualdad definitiva. Japón terminó siendo un poco mejor que los uruguayos, y si hubo alguien que mereció llevarse el triunfo fue justamente el combinado nacional nipón. Vamos ahora con dos selecciones que no fueron a la Copa del Mundo. Néstor Lorenzo ya desde noviembre es el nuevo entrenador de la selección colombiana, y por lo menos, si bien no pudo obtener un triunfo en su visita a Corea del Sur, pudo rescatar un empate luego de ir perdiendo por 2-0, porque al término de los primeros 45 minutos, el capitán y mejor jugador coreano, y para muchos mejor jugador asiático de todos los tiempos, Heung-min Son, ponían ventaja en dos oportunidades al equipo local. En la segunda parte, sin embargo, rápidamente, al primer minuto del complemento y a los 4, James Rodríguez primero y Jorge Carrascal después pondrían el 2-2 definitivo para los cafeteros, que con este empate empiezan un proyecto que ojalá los lleve al Mundial del 2026. Y por último vamos con la selección de Venezuela, que con Fernando Batista, otro entrenador argentino, recordemos que Néstor Peckerman era el entrenador, pero por problemas con la federación que maneja el fútbol en la nación vinotinta, tuvo que dejar el cargo y su ayudante fue quien agarró el relevo. Venció por 2-1 en condición de visitante a Arabia Saudita, con tantos de Joseph Martínez y de Salomón Rondón, ambos en el primer tiempo. En la segunda parte, Salem Al-Dawsari, el capitán del equipo árabe, terminaría marcando el descuento definitivo. Fue una muy buena fecha en general en lo que respecta a estos partidos de selecciones. Hubo compromisos bastante importantes. Mañana, en lo que respecta a las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, el partido más relevante entre dos equipos que fueron el último mundial será el de Croacia contra Gales, aunque también, por ejemplo, estará haciendo su debut rumbo a la Eurocopa el combinado español haciendo de local frente a Noruega, que no contará con Erling Haaland, que quedó afuera por una lesión. Además, habrá dos amistosos verdaderamente muy pero muy importantes. La selección alemana, que recordemos no juega las eliminatorias rumbo a la Euro porque será el anfitrión a mediados del 2024, estará jugando frente al seleccionado peruano, mientras que también será el turno del único partido que jugará el combinado nacional brasileño en esta fecha FIFA. Será de visitante frente a Marruecos, que tiene fecha libre en la clasificatoria rumbo al Campeonato Africano de Naciones, y por eso se dará el lujo de enfrentar a la Canariña este día sábado.